La bienvenida para quienes se integran a la sintonía a esta hora de la mañana y juntos entonces vamos a dar la bienvenida también a nuestro pastor Juan Carlos Campos, que está con nosotros esta mañana como es los días jueves y que no son intermitentes, pero tenemos lindo tiempo para compartir, así que bienvenido, pastor. Buenos días, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, María Soledad. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo en la Hola, distancia. amado, bendiciones. ¿Qué de tu vida? Eso es, un abrazo. Igualmente. Aquí estamos felices, agradecidos al Señor y atentos también a las enseñanzas que cuando usted viene, los hermanos también están muy atentos porque Sí. son apasionantes las historias de los personajes bíblicos y los principios que hay detrás que nos sirven hasta el día de hoy. Así es, los personajes bíblicos iluminan nuestra vida, nos animan y nos permiten también entender nuestros propios conflictos personales que de pronto podemos estar viviendo, ¿cierto? Porque hay tantas cosas de ellos que son propias de nosotros en el espacio cotidiano. Y de pronto en un ambiente como el mundo actual, donde hay una intensa acción cotidiana y donde hay mucha, de pronto, gente quejándose por las mismas circunstancias, es bueno estar reflexionando en estos hombres que vivieron situaciones también complejas y que con la contención que Dios les daba pudieron salir adelante. Así es, pastor. Y bueno, cuando lo anunciamos la última vez que estuvo compartiendo con nosotros, dijimos el próximo personaje va a ser Moisés. Sí. Espero que esté en sintonía la hermana que dijo, yo quiero saber tal cosa, así que vamos a ver. La verdad que Moisés es un tremendo personaje. Porque Moisés es el líder establecido por Dios para guiar a las mayorías. Hasta ahora hemos visto liderazgos de orden personal, ¿cierto? Salvo el liderazgo de Noé, que tiene efectos globales, que afecta a la humanidad, porque Dios, detrás de la acción misma de Noé como predicador, tiene un plan para con el mundo de aquel tiempo, un plan de juicio sobre aquella generación que se había caracterizado por hacer siempre lo malo. Era un mundo todavía en una etapa de transición básica, en lo que ocurre con Noé. Pero en este caso, aquí tenemos un líder levantado para sacar a un pueblo que está viviendo situaciones complejas y difíciles. Y es muy interesante esto, líderes para las mayorías. Dios tiene visiones, Dios tiene oídos y sensibilidad en su corazón para entender las necesidades de su pueblo. Y yo creo que lo que ocurre con el pueblo de Israel, una vez que fallece José, una vez que se acaban aquella generación también de liderazgo afectivo y simpático de Egipto para con los judíos, ¿cierto? Para la familia de José, recibirlos, darles contexto, permitirles que se desarrollasen, etcétera. Todo eso se acaba. Y pasa el tiempo y surge otro tipo de liderazgo en Egipto, y un liderazgo distinto que aprecia las cosas no como la apreció el faraón anterior, sino que la comienza a vivir con celo. Surge una visión quizás para algunos destemplada en términos de contemplación por parte del faraón con respecto a los hebreos, porque se pone en una posición de paralelo al pueblo de Egipto versus los israelitas, y él siente de que las cosas no están funcionando bien. Ya ve un pueblo muy próspero, un pueblo que crece con mucha fuerza, con mucha intensidad, en este caso Israel, versus un pueblo como el egipcio que no tiene las mismas características. Entonces él pone sus ojos sobre el futuro y dice, no, las cosas así como están no nos convienen. Entonces, porque él observó que, como dice el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Éxodo, que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra.
es una metáfora, ¿cierto?, de cómo crece el pueblo intensamente. Es el ambiente de prosperidad en ellos. Era muy poderoso porque tal igual como el Señor había estado detrás de José a lo largo de sus días, siempre haciéndolo prosperar, ahora Dios se quedó con el pueblo de Israel y cuando la mano del Señor está en el pueblo, ¿cierto?, fructifica, crece, es bendecido. Lo conocemos nosotros, los que hemos conocido a Cristo, ¿cierto? Pasan los años, pasa el tiempo. En el ahora, quizás cuando estamos mirando la situación de frente, pareciera que no hay crecimiento, pareciera que no hay desarrollo. A veces tenemos una visión muy crítica de la realidad y creemos que no está pasando nada en nuestra vida, pero estamos ignorando que el brazo del Señor está sobre nosotros y Él está preparando todo un contexto que a la larga, cuando pasan los años, cuando pasan las décadas y miramos atrás, podemos decir, wow, el Señor ha sido bueno, ¿cierto? Amén. Ebenecer. Así es. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Gracias, Señor. Y es bueno tener esa forma de apreciar las cosas, porque insisto, cuando estamos de frente a las circunstancias, pareciera que no pasa nada. Pero cuando pasa el tiempo, sí, podemos apreciar lo que ocurrió. Y era lo que pasó con el pueblo de Israel, que estaba creciendo muy fuertemente. Entonces, dice el versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, estamos en el capítulo 1, que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Una visión muy crítica de ellos en relación al pueblo de Israel. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, aprecia las características de ellos, aprecia cómo son y no quiere perderlos. Entonces, inicia una acción represiva contra el pueblo, una acción tendiente a mantenerlos porque no quiere perderlos. No quiere perderlos, sino que quiere mantener, ¿cierto?, el servicio que ellos están prestando a la nación, pero no quiere dejar de entender de que si creces mucho en un probable conflicto con las naciones que habían a su alrededor, se pueden pasar a esas naciones, se convierten en enemigos y se van. Y para ellos eso sería terrible. Es decir, están apreciando el servicio, pero a la vez se sienten disminuidos por la prosperidad que ellos están teniendo. En el fondo es un político nuevo que surge. Y el mundo requiere de los políticos. A lo mejor con esto que estoy diciendo me puedo estar ganando la opinión negativa de muchos. Lo que quiero decir es que el mundo requiere de líderes para administrar, ¿cierto?, en los países. Y hay administradores buenos y administradores malos, administradores positivos y administradores negativos. En este caso hay un administrador que ve lo que ocurre con su país y cree que la mejor forma de actuar para con su país es mantener bajo control al pueblo de Egipto. Entonces hay toda una obra de opresión. El pueblo hebreo, digamos. Exactamente, perdón. Y hay... En el versículo 12 dicen que la opresión surgió hacia el pueblo de Israel. Es decir, estos comenzaron a sentir el apremio por parte del pueblo egipcio. Dice, pero es curioso lo que pasa, ¿cierto? A más opresión, más se multiplicaban y crecían. Es como lo que ocurre a veces con nosotros. Estamos sufriendo, estamos pasando por dificultades, por problemas, pero ¿qué ocurre con nuestro carácter? Más se fortalece. ¿Se han dado cuenta? Generalmente las personas observamos a aquellos que pasan por procesos de dificultad, por procesos complejos en su vida. ¿Y qué ocurre cuando pasa el tiempo? Les miramos, conversamos con ellos y decimos, ¿qué pasó con este hombre? No es el mismo de antes.
Y lo que ocurre es que no hay elemento perturbador y transformador a la vez más eficaz que el dolor y la aflicción y el sufrimiento. ¿Puedes decir amén la radio? ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Qué respuesta habría? No nos gusta vivir experiencias de este tipo, pero qué eficaz es el sufrimiento. Qué eficaz es padecer circunstancias difíciles, porque nuestro carácter, nuestra madurez comienza a afincarse dentro de nosotros. Dios utiliza el sufrimiento en nuestro proceso de desarrollo. Sí. El libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que somos coherederos con Cristo si es que sufrimos y padecemos juntamente con Él. Entonces, algunos creen que la doctrina del sufrimiento no existe en el Nuevo Testamento, pero es cosa de mirar los propios currículos, ¿cierto? De los líderes, obvio, que Dios utiliza, y podemos ver cómo todos ellos padecieron circunstancias permanentes, y como resultado de eso sus liderazgos se hicieron más eficaces, porque el sufrimiento, el dolor muchas veces nos hace estar permanentemente en la roca que es Cristo. Amén. Más nos acercamos a Él cuando estamos en situaciones complejas y difíciles. Y cuando la política se hace dura en contra de nuestros propios intereses, es en esos instantes cuando nosotros debemos confiar en la gracia del Señor. Yo siempre me recuerdo en el año 1983. ¡Wow! Me fui muy atrás. Pero en ese tiempo yo era un joven en un estado de transición. Me había casado recién, tenía toda una visión con respecto a mi futuro en el ámbito ministerial, estaba muy deseoso de que Dios me utilizara, y vino una situación económica súper difícil para nuestro país. Vino una situación recesiva muy difícil, muy compleja. La gente en general comenzó a sufrir en el ámbito laboral, mucha gente perdiendo sus trabajos, gente que se había involucrado en casas, se veía con dificultad para cancelar las viviendas, etcétera. Era difícil. Y la palabra recesión se instaló en la cultura, pero muy fuerte, y todo el mundo hablaba de la recesión. Y yo me recuerdo que en aquel tiempo nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana a orar para que Dios pudiese animarnos y ayudarnos en aquellos tiempos difíciles. 83, 84, 85, la iglesia se volcó a la oración como nunca lo había hecho. Mira lo que ocurrió, que la dificultad provocó una acción espiritual como nunca la iglesia la había vivido. Nos volvimos al Señor y pudimos darnos cuenta que en la medida en que nos acercábamos los unos a los otros como organización, como iglesia, podíamos atender de mejor manera las necesidades de aquellos que estaban sufriendo más que otros. Y nos dedicamos a eso. Y pudimos taponear, por decirlo así, las grandes dificultades, y como resultado de eso, de pronto hicimos análisis y miramos, no había ninguno que estaba cesante, no había ninguno que estaba padeciendo grandes necesidades, y podíamos ayudar a aquellos que estaban en situación de aflicción. Y nuestra propia visión de Dios mejoró, maduró, nos dimos cuenta que Dios era mucho más cercano que lo que nosotros pensábamos en situaciones de dificultad. Yo creo que algo así pasó con el pueblo de Israel, porque dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, porque se dieron cuenta de que había una fuerza motriz por detrás de ellos que los estaba fortaleciendo. Era el mismo brazo que había estado en la vida de José. Solamente que ahora este brazo estaba apoyando al pueblo en términos generales. Así lo hace también hoy día con la iglesia. La iglesia no carece de apoyo del Señor, sino que por lo contrario podemos decir que los que están en Cristo pueden sentirse frente a las actuales circunstancias, frente a las amenazas de este mundo, ¿cierto? Que parece que se nos está cayendo todos los días a pedazos. Frente a estos hechos difíciles que hablan de catástrofes en términos permanentes, podemos mantener la confianza de que la iglesia del Señor, que está en la roca, que es Cristo Jesús,
Señor. puede pensar que van a venir los ríos, van a soplar los vientos, pero la casa va a permanecer firme porque Dios es nuestro protector. Amén. ¿Qué piensa Boris? A ver, no lo escuchamos. Momentito. ¿Ahora sí, pastor? ¿Ahora sí? Ahora Sí, Boris. Estamos. Cómo el Señor se preocupa por su pueblo, aun cuando el contexto le es absolutamente contrario. Y Dios va a usar estas circunstancias y va a empezar a afirmar el corazón, pero también incluso la salud, porque estamos hablando de cientos, de miles de años atrás. Así es. Los egipcios tenían medicina, tenían escuelas de medicina, tenían ahí sus avances en muchas áreas y por lo que se ve entre líneas, que estas mujeres hebreas que estaban viviendo no en las ciudades más con toda la ayuda, ¿no es cierto?, del imperio egipcio, tenían sus hijos y nacían sanos y se multiplicaban, es decir, cómo Dios daba salud, fuerza a las familias, a las madres en sus partos, y cómo se multiplicaban. Y por eso se multiplicaban, claro. Exactamente, había ahí la bendición del Señor, la bendición del Señor. Y por supuesto, vemos ahí un gobierno, en este caso un imperio, que ve a Israel, a este pueblo que se está gestando, porque recordemos que entran como básicamente una familia, que se va a transformar en tribus, ¿no es cierto?, en 12 tribus, y que en el espacio de los años que van a estar en Egipto se va a desarrollar. Entran como familia de Jacob y van a salir como pueblo de Dios. Esto es algo muy interesante, que es para otro estudio quizás. Entran como familia y el Señor permite que en esos años de opresión se vaya gestando el concepto de pueblo. Crecen, se desarrollan por tribus, por familias, se fortalecen y en medio de la aflicción Dios está preparándoles para algo grande. Así como recién se estaba hablando, en los periodos difíciles Dios está gestando algo en nosotros, o en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro país. Efectivamente, Boris, y tú haces referencia a algo que lo que podemos llamar la fuerza del liderazgo intermedio, porque yo creo que las parteras constituyen, ¿cierto?, una obra, ellas son determinantes, porque los egipcios querían, ¿cierto?, exterminar a los niños hombres. Así es. Querían que siguieran naciendo futuras empleadas domésticas, porque así estaban viendo ellos el pueblo de Israel como los que encargados del servicio. En sus vidas. Pero Dios tenía una visión mucho más profunda. Dios no pretendía que este pueblo se dedicase exclusivamente al servicio de otro pueblo, sino que Dios tenía una historia personal con ellos. Y por eso que utiliza este liderazgo intermedio, las parteras, ¿cierto?, que tienen una labor muy importante, porque a pesar de que hay una fuerza represiva por parte del pueblo egipcio en contra de ellos, ellas se exponen, ¿cierto?, a las circunstancias mismas y se dedican a proteger a los niños hombres para que se mantenga la prosperidad en las familias judías. En las iglesias también existen estos liderazgos intermedios, que a veces son las personas que no tienen, ¿cierto?, la misma entre comillas, visión de importancia. Pero qué importantes son aquellos hermanos dedicados a veces a atender en el anonimato a las personas, a visitar, ¿cierto?, a orar por la gente, porque a veces tienen muy buena comunicación con la iglesia en términos de masa, por decirlo así, y van escuchando y van intercediendo y el Señor va actuando en la vida de estas personas. Dios utiliza a todo el mundo dentro de una congregación. A gente común.
Exactamente. Hay gente y no como- solamente Sí. a las personas que están Claro. en una posición. Y no necesariamente de poniéndoles un nombramiento en También, el fondo, ¿verdad? claro, exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, y en estas mismas circunstancias, porque lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos establecido Un contexto. ¿cierto? Para entender qué es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Entonces ya podemos entender de que el pueblo de Israel está padeciendo. Hay mucho clamor, hay mucha aflicción, y Dios, que tiene un oído sensible, escucha este tipo de circunstancias y comienza a preparar las cosas. Y como resultado de eso, surge este personaje llamado Moisés. Qué linda es la vida de Moisés. Es un hombre que desde el principio tuvo la providencia de Dios a su alrededor, ¿cierto? Porque Dios coloca los ojos sobre quien quiere, así como lo hizo con Jacob, así como lo hizo con Abraham, ¿cierto? Así como lo hizo con Abel, lo hace también con Moisés, y determina, ¿cierto?, que se salve de las circunstancias difíciles, ¿cierto? Porque corría el riesgo de ser exterminado por la opresión ya mencionada. Se salva de aquella circunstancia, y como resultado de eso conocemos la historia, la hemos visto tantas veces, ¿cierto? En la televisión, en libros, desde pequeño en la escuela dominical, algunos, etcétera. Y vemos a este niño de pronto en el palacio mismo, ¿no?, del faraón, viviendo bajo circunstancias muy particulares. Crece mirando y viviendo en muy buenas circunstancias, como las que recién mencionaba Boris. Intelectualmente se convierte en una persona bastante desarrollada, con una visión propia del academicismo. Con todos los conocimientos que tenían, claro. Que los egipcios tenían y sí, cultivaban ya. Ellos se caracterizan por aquellas cosas, ¿cierto? Entonces, en el versículo 11 ya le vemos en acción, en el capítulo 2:11, dice que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Es decir, salió a observar, a mirar, a ver la realidad del pueblo judío. Y estaba en esa labor de observador, mirando lo que estaba ocurriendo, cuando de pronto descubrió que había un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces se dio cuenta de que era él solamente el que estaba observando la situación, un hecho que probablemente era muy común en aquellos momentos, y viendo que no había nadie que le estaba mirando, él creía que no había nadie, ¿ya? Llegó y mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Wow! ¿Qué es lo que observamos aquí? Observamos un hombre con una profunda capacidad de sensibilidad frente a la injusticia. A pesar de que había vivido en el contexto mismo, ¿cierto?, en lo más intrínseco del reino egipcio, tenía una sensibilidad muy fuerte para con su pueblo. Y por eso que salió a observar. Él tenía hambre de justicia. Si era un hombre escogido, si era un proyecto de liderazgo, era obvio que tenía acciones muy beligerantes en movimiento dentro de él. No vamos a decir que lo que ocurre aquí es una acción en el espíritu, porque aquí lo que más observamos es el brazo de la carne, ¿cierto? Es Moisés, pero es el brazo de la carne. Claro. No, el celo. Me estoy claro, acordando de es celo. Jesús. Jesús, como en su momento cuando expulsa a los mercaderes del templo. Pero no los mató. Claro, esa es la gran diferencia. Hay todo un control en el celo. Hay si es guiado por el Espíritu,
Si es guiado por la palabra o si es guiado por la carne. Aquí vemos Claro. nítidamente dos. Claro. Aquí vemos, ¿cierto?, la carne misma en acción, por muy positivo, entre comillas, que haya sido el auxilio que presta, se convierte en una persona que Dios obviamente no quería que él viviese esa experiencia, pero él estaba encolerizado viendo el maltrato y lo único que hizo fue lo que creía que era conveniente en ese momento. Esconde a su víctima y el versículo 13 dice que al día siguiente nuevamente él sale, ¿ah? Nuevamente sale a mirar las circunstancias que estaban ocurriendo y nuevamente se encuentra frente a una situación parecida. Es decir, había un estado de anarquía muy fuerte del pueblo egipcio para con el pueblo hebreo. La violencia social para con ellos se estaba manifestando en una manera muy potente. Podríamos decir que el reino de las tinieblas estaba castigando muy poderosamente al reino de la luz, que estaba representado por el pueblo de Israel. Ahora, la diferencia es que el anterior fue un egipcio contra un hebreo. Ahora son dos hebreos que están ahí. Exactamente. Y es interesante lo que ocurre, claro, como resultado de esta situación. Él nuevamente sale a mirar. Él nuevamente sale a observar las cosas, ¿cierto? Y ve a dos hebreos que reñían entre sí, ¿cierto? Entonces dijo al que maltrataba al otro. Es decir, la anarquía social estaba manifestada, había un desorden en términos de contexto. ¿Y por qué golpeas a tu prójimo? Anteriormente había visto el hecho y había reaccionado, pero ahora como eran dos judíos, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Evidentemente, el hebreo miró a Moisés y le vio conforme al retrato de moda, ¿cierto? De que usaban porque él vestía, egipcios, digamos, sí, como egipcio. Como egipcio. Vestía como aparece acá indicado. Y piensas matarme como mataste al egipcio. Salí pillado. Aquí veo que lo que parecía que estaba todo oculto, ¿cierto? Claro. Todo aquello que había ocurrido en la oscuridad, menos mal que nadie me vio. ¿Cierto? De haber sido la murmuración interna de Moisés, menos mal que nadie me vio. ¿Pastor? Sí, acabo de tener ahí un pensamiento que no lo había tenido tantas veces que uno ha leído y ha estudiado o escuchado este mensaje. Cuando el egipcio le dice, ¿y tú quién te crees? ¿Quién te ha puesto por príncipe, por juez? Está profetizando sin querer, queriendo, sí, claro, el egipcio, o sea, perdón, el hebreo. Sin saber, pensando que lo está ofendiendo porque esa es la idea y lo está haciendo, pero está profetizando porque efectivamente va a pasar un tiempo y va a ser Dios mismo quien lo va a poner como príncipe y como juez sobre su pueblo. Sí, es verdad, es cierto. Cuando leí esta palabra pensé también exactamente en la misma dirección de Boris. Es obvio que él, sin saberlo, está profetizando. Pero también en la murmuración con respecto a Moisés está corriendo de boca en boca. Es el mejor Facebook. El boca a boca, ¿cierto? La información corre muy rápido y es por eso que Moisés tuvo miedo. Y él dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y pronto, el versículo siguiente dice que esto llegó a oído del faraón. ¿Ah? Y bueno, él actuó rápidamente conforme a lo que había en el corazón de este faraón. Procuró matar a Moisés. Independiente de que haya estado viviendo con ellos, independiente de las circunstancias familiares que se habían desarrollado, independientemente de los lazos sentimentales, emocionales, independiente de todo aquello. Había matado a un egipcio, por lo tanto merecía en vivir la experiencia de que la justicia cayese sobre él. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés huyó delante del faraón y se fue a la tierra de Madián. Y se fue y estuvo harto tiempo ahí en Madián, pues. Fue un proceso de quebrantamiento.
Dios cerró las puertas, ¿cierto?, para aquellos que iban tras de Él. Y en aquellas circunstancias comienza el proceso de preparación, la escuela del desierto. Así Esa es. escuela a la cual nos cuesta ingresar, pero que es tan propicia para que Dios lleve a cabo la obra de transformación en nuestras vidas. Esta escuela, cuando se manifiesta en la vida nuestra, es determinante con respecto a la forma en que podemos ser utilizados. Porque evidentemente, siendo alumnos de esta escuela, tenemos mayores posibilidades de que Dios pueda hacer uso de nosotros y bendecirnos. El versículo 24 del capítulo 2 habla de que el pueblo siguió sufriendo, el pueblo siguió padeciendo. La aflicción de estos llegaba permanentemente al Señor. Y dice la Biblia que se acordó el Señor de su pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto que Dios había hecho con Isaac, el pacto que había hecho con Jacob. Se acordó. Dios es un Dios de pacto. Amén. Dios, cuando establece un pacto con el hombre, Dios no cambia. Dios tiene conductas inmutables, es decir, conductas que no son transformadas por las circunstancias, por los hechos. Dios establece un pacto y Él lo va a cumplir. Y gracias a Dios por el pacto Amén. bajo el cual Sí. estamos cada uno de nosotros, ¿cierto? El pacto que Él estableció a través de Cristo con nosotros. O sea, es importante acá destacar que Él tiene un plan Así es. y lo lleva A cabo. a cabo. Sí. Pase lo que pase, Sí. cueste lo que cueste, Sí. porque no es que se haya escapado de las manos, que Moisés haya matado al egipcio, sino que todo después redundó a fin de que saliera huyendo Moisés y llevarlo a donde Dios quería llevarlo. Exactamente. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, aquel pues que comenzó en vosotros, sí. ¿cierto? La Amén. buena obra, Amén. la va a perfeccionar hasta el día en que Jesucristo regrese. Eso habla del pacto que Dios establece con los que llegamos a Cristo. Así es. Él comienza una obra independiente de las cosas que puedan estar ocurriendo, porque a veces nosotros estamos, y muchos dicen, no, pero es que mi vida es tan compleja desde que conocí al Señor, mi vida es puro sufrimiento, es pura aflicción y sufro mucho más que antes. Lo que pasa es que eres alumno de la escuela del desierto. Estás en un proceso de transformación y cambio, estás saliendo de la carne y estás entrando a una vida en el espíritu. Entonces, como estabas acostumbrado a vivir bajo las fibras de las emociones, bajo la fibra de los sentimientos, y ahora estás comenzando a vivir bajo las convicciones que Dios, por medio de su palabra, ha puesto en tu corazón, claro, sufres. Sufres el hecho de que ya no eres un carnal, ya no vives conforme a tus concupiscencias, sino que ahora tienes un carácter en proceso, ¿cierto? Que cada día va acoplándose con mejor posibilidad dentro de ti, y mucho de eso significa dejar de hacer cosas que se hicieron. Sí, pues. Sí, ¿cierto? pues. Y que nos causaban, entre comillas, gozo, o que nos hacían sentir, entre comillas, bien, pero que nos apartaban y nos alejaban de la vida del Señor. Es decir, el proceso de santidad es progresivo y tiene que ver con todo esto. Y termina el capítulo 2 diciendo, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció. Así como había sido cobertura en la etapa en el progreso mismo, los reconoce como tal, como el pueblo del pacto. Por lo tanto, la acción que comienza en el capítulo 3 tiene que ver con todo esto. Moisés ya era un hombre de 80 años cuando pasan todas estas cosas. Sí. Es decir, los años habían pasado. A veces nosotros decimos, la vida pasa tan 40 rápido. años en el desierto. 40 años en el desierto. Wow. 40 años. Para muchos ese 40 es como una cifra simbólica, ¿no? Pero que expresa muy bien el trato de Dios con el hombre. Lleva a cabo su obra cuando quiere Dios.
¿Ah? ¿Por qué Dios no lo ocupó en la etapa de juventud? Imagínense una revolución espiritual con un Moisés con aquellas características. ¿Cuánta variable hubiese habido en la vida de ese líder? Y cómo esa variable emocional se hubiese mantenido sobre el pueblo. Hubiese sido horrible, ¿cierto? Y por eso que Dios muchas veces no nos coloca en la posición que quisiéramos estar. Muchos de nosotros, porque el carácter necesita ser procesado. Tenemos ya la experiencia, ¿cierto?, de líderes sin procesos. Tenemos un Saúl, tenemos un Roboán y tenemos otros líderes, ¿cierto?, que son puestos en posesión de privilegios por las circunstancias mismas de la política religiosa. ¿Y qué ocurre con el pueblo? El pueblo sufre las consecuencias, ¿cierto?, de liderazgos no adecuados, liderazgos sin procesos. Por lo tanto, para nuestros amigos que nos están escuchando en esta mañana, seguimos hablando de la escuela del desierto, seguimos hablando de los procesos de transformación por medio del quebrantamiento, porque son necesarios. Así es. Por lo tanto, tu proceso de dificultad que tienes quizás en este momento es sabroso en términos espirituales. Dios está haciendo algo muy potente en ti. ¿Ah? Y que va a significar una causa de bendición más adelante. Sí, Boris, perdón. Estaba pensando en los llamados al ministerio, ya sean pastorales, misioneros, evangelísticos, de diversa índole. Cuando Dios llama a alguien a un ministerio quizás diferente al que comúnmente hay otros ministerios de servicio, de misericordia, diferentes áreas. Hay momentos en que humanamente tenemos anhelos, incluso tenemos herramientas para hacerlo. En este caso, Moisés, el joven Moisés, 40 años antes que se le apareciera ahí en ese lugar donde tiene el encuentro personal con Dios, con Jehová, él había recibido la formación, una excelente formación académica en la mejor universidad que podía haber tenido ahí en el imperio egipcio. Pero también había recibido toda la tradición que su madre, porque Dios le pidió el privilegio de que ella lo pudiera ser su nana, su misma mamá, lo pudo ahí estar y compartir de seguro algunas cosas del pueblo, las historias. Por eso que él también empezó a tener celo cuando empezó a crecer por el maltrato hacia el pueblo hebreo. Él sabía que eran sus hermanos. Sin embargo, los anhelos personales y las herramientas que tenemos, que son importantes, no son suficientes. Para cualquier llamado a algún ministerio, quien debe confirmar y debe llamar, más que nuestro ánimo, que es válido y es importante tenerlo, debe ser nítidamente un llamado de parte de Dios. Dios nos llama, nos hace pasar por los desiertos, nos hace pasar por tiempos en los cuales vamos a tener que ser probados, y nuestro llamado es humano o es de Dios. Y cuando es de Dios, no importa lo que venga, el Señor nos sostendrá. Y estoy pensando en hermanos y hermanas que en esta hora están diciendo: sí, yo reconozco que Dios me ha llamado, o quizás es un anhelo carnal. Dios nos ayude a distinguir para poder hacer su voluntad. El caso de Moisés, gracias Boris, es muy significativo lo que acabas de decir. Y tiene que ver con lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 26, sí, cuando dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y a causa de eso dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, este hecho pasa a ser una situación determinante de por qué llega Madián, por qué se mantiene, es decir, estableció su familia, ¿cierto?, en aquel lugar, crecieron sus hijos, y por qué se mantiene en aquella circunstancia, en circunstancia de que él era abiertamente por las características particulares que tenía,
abiertamente había sido posible que él se convirtiese en un hombre, entre comillas, victorioso bajo las usanzas tradicionales de los hombres de la época por la formación que tenía, ¿cierto? Pero se expuso a las circunstancias que se expuso porque era un hombre en proceso, era un hombre que tenía, sin darse cuenta, algo en su interior que revelaba que estaba siendo escogido. Dice el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Ese era el rebaño que tenía. Estaba aprendiendo, ¿cierto?, administración a través de las ovejas. Sacerdote de Madián. Yetro es determinante en la vida de él. Quizás anoche pensaba, hay que hacer alusión a los suegros, Juan Carlos. Uno se pierde un poco. Se convierten en verdaderos padres. Sí, los suegros son importantes. Algunos deben pensar, Juan Carlos está pensando en el mismo. Se está recomendando. Bueno, soy suegro, evidentemente. Sí. Trato de ser fiel con quien es mi yerno, por bendición a mi hija y también por bendición para con él. Y yo creo que aquellos que tienen suegros deben valorar y apreciar la sabiduría que puede venir de un suegro. Y Moisés tuvo una relación con su suegro bastante significativa, y esto queda de manifiesto más adelante en acciones que podemos revisar en otros programas. Suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, el Moisés, y se le apareció el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y se escuchó el aplauso de Moisés. ¡Bravo, Señor! Por fin vienes en apoyo de mi pueblo. ¡Qué bueno, Señor! Yo he visto el sufrimiento de ellos. Mira dónde estoy escondido por haberme metido en este tipo de circunstancias. Estoy bromeando, ¿cierto? Pero es una situación bien particular este lugar, ¿cierto? Donde pasan estas cosas. El Oreb ¿qué representa Oreb en toda esta circunstancia? ¿Qué pasa en este territorio donde está pasando este llamado? Oreb, ¿qué es lo que es? Oreb es Sinaí. Estamos en Tierra Santa. Estamos en un lugar particular donde van a ocurrir tremendas cosas. Es ahí donde ocurre esta revelación. Por eso que dice el monte de Dios. Es bien particular este hecho porque ¿qué
que es como que Dios pone su patente en ese lugar, y en sitios como esos van a pasar muchas cosas en términos históricos más adelante. La revelación que Moisés tiene también la va a experimentar el pueblo en aquellos sitios. Y ahí históricamente pasan muchas cosas en relación al futuro. También podemos tocar eso, pero para no apartarlo. Aquí volvamos al llamado. El tema es que Dios le revela lo que es la visión de parte de Él. Él ha observado las cosas que ha visto y establece, ¿cierto?, de que como ha visto la opresión que los egipcios hacen con aquellos, hay que cambiar las circunstancias del pueblo, en lo que en otras palabras le está diciendo en términos de misión a Moisés. Hay que cambiar las cosas, querido hijo. Hay que hacer las cosas de modo distinto. Y el versículo 10 es clave, dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por eso no podía aplaudir, pues, claro, que lo mandaban a donde, claro, donde alguien que lo quería matar en su momento. ¿Cómo iba a volver ahí? Entonces, qué difícil, ¿cierto? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Él piensa en sí mismo, en su capacidad, en sus fuerzas, piensa en él en términos de hombre, en términos de persona, algo que nos ocurre habitualmente cuando de pronto alguien nos dice: ¿sabes, el Señor me dice que tú estás siendo, llamado para esta obra, o Dios nos ha confirmado que tú eres la persona que tiene que asumir este tipo de responsabilidades, y al igual que Moisés pensamos en nosotros mismos. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Serviréis a Dios sobre este monte. Lo que hacíamos mención hace un rato atrás. Lo que significa Oreb, en términos de monte, en términos de presencia divina en ese lugar. Es muy interesante el llamado. Me imagino las emociones de Moisés, cómo se están moviendo ahí en su interior, ¿cierto? ¿Qué cosa está ocurriendo? ¿Por qué vine a mirar quizás esta zarza? ¿Por qué no me quedé lejito? ¿Qué me manda a meterme? Nuevamente estoy metido en una situación compleja por ir más allá de las circunstancias. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En otras palabras, él comienza a complicar el llamado, ¿cierto? Con preguntas propias de alguien que asume una responsabilidad. Pero ¿cómo la asumo? ¿Cómo enfrento estos hechos? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Qué interesante. Yo soy, me envió a vosotros. Boris, yo soy, me envió a ti en este momento a preguntarte qué piensas de todo esto. Aquí tenemos para una hora más, pero no nos queda más tiempo, lo siento. Hay tantos detalles. El nombre Oreb significa yermo o desierto, algo tan árido. Hay momentos en que parece que la vida de Moisés estaba restringida ahí al desierto, a vivir o sobrevivir, sabiendo que le espera la muerte si se acerca a Egipto. Así que lo menos que quería era acercarse a Egipto. Y en medio de ese desierto, en Oreb se le presenta. En ese monte. En ese monte. Y esto nos habla de que hay momentos en que parece que no pasa nada en la vida, parece que estamos, y Dios se está manifestando. Dios nos está llamando. Tenemos que pedir al Señor: Señor, abre mi entendimiento, mis ojos espirituales, mis oídos para poder distinguir tu voz.
Lo otro es el tiempo de preparación para poder llegar, así como Moisés, así como Pablo, no fueron de inmediato al ministerio. El Señor los tenía que tratar antes, porque la labor que les tenía el Señor era gigantesca, era demasiado importante y tenía que ser guiado solamente por el poder del Señor. Un líder para las mayorías, un líder para las masas, un líder para poder sacar a un país de otro país. Vaya tarea gigantesca, enorme. Sin duda. Evidentemente la acción cotidiana la iba a realizar Moisés, pero la acción todopoderosa la iba a colocar el Señor. Dios, cuando llama, es Él el que ejecuta la obra. Nosotros pasamos a ser el aspecto exterior, ¿cierto?, del Señor, pero siempre y todo cuanto ocurre en nuestra vida para con la gente es lo que Dios silenciosamente desarrolla desde nosotros para con otros. No somos el fruto de nosotros mismos, sino que somos el fruto de la gracia de Dios a través de nosotros para el resto de la gente. Dios es el encargado. Bueno, es una introducción a la vida de este hombre, que tiene tantas historias particulares donde se expresa la acción misma de Dios. La verdad que podríamos estar mucho, de aquí hasta fin de año y quizás un poquito más. Con puro Moisés, ¿cierto? Pero por ahora, si estás rodeado de polvo, no te preocupes. Es la gracia de Dios la que está a tu alrededor, siempre contigo, y Él está haciendo una obra. Ten confianza y mantén la visión que Dios te ha dado, porque Él va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Es la promesa del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, en esta mañana. Muchas gracias, pastor. Será hasta la próxima oportunidad. Nos quedamos ahí. Usted puede seguir leyendo, porque el Señor, sin ninguna duda, va a también traer revelación ahí a su corazón para su vida. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias, pastor.